Hola a todos, les habla Jorge Miranda. Continuamos con los videos relacionados a la programación del controlador digital de señales DSPIC30F4013, haciendo uso del entorno de desarrollo MPLAB XIDE y el compilador XC16. En esta ocasión vamos a ver el periférico llamado CCP, que significa comparación, captura y PWM. En esta oportunidad vamos a hacer uso del modo PWM. Este periférico viene integrado en el DSPIC30F4013. El objetivo de este video va a ser regular la velocidad de un motor DC haciendo uso de dos pulsadores. Un pulsador tiene como función aumentar la velocidad y el otro pulsador tiene como función disminuir la velocidad. Para hacer el cambio de velocidad voy a hacer uso del módulo PWM integrado en este periférico. Recordemos que en el DSPIC30F4013, en la descripción de sus pines, los pines que tengan la nomenclatura llamado OC1, OC2, OC3 y OC4 son aquellos pines que tienen esa función del módulo CCP. Para que uno pueda configurarlo para que trabaje en modo PWM, tenemos que hacer uso de unos registros. Como bien saben, dichos registros tienen que ser de longitud de 16 bits. Primeramente, tenemos que tener en cuenta los siguientes materiales. Por parte del actuador tenemos un motor DC y por parte de un driver, para que controle justamente el sentido de giro, también nos permite controlar la cantidad de voltaje que va a caer en los cables de alimentación de este motor. Para variar la velocidad tenemos que variar el voltaje de alimentación, y una técnica de ellos es llamada la modulación por ancho de pulso, o si no conocida como PWM. Más adelante voy a volver a esta diapositiva para explicarles el funcionamiento de cada patilla que voy a utilizar. Si en caso ya lo saben, podrían omitir esa parte. Una señal que tiene un periodo establecido. Dicha señal tiene dos cosas muy importantes: un estado en alto y un estado en bajo. La restricción en la modulación por ancho de pulso o PWM es que el periodo es constante. Este periodo se repite. Lo que nosotros vamos a hacer es variar el ancho de pulso. Variando yo ese ancho de pulso y manteniendo constante el periodo, voy a obtener que el voltaje promedio, el voltaje DC de cualquier onda de esta manera, está relacionado con la siguiente expresión. El voltaje promedio es igual al voltaje, en este caso por ejemplo del estado encendido, supongamos que vale A voltios, se multiplica por el tiempo encendido y se divide entre el periodo total. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero brindar un voltaje promedio mucho mayor o un voltaje DC mucho mayor, tendría que hacer que el periodo de encendido sea igual al periodo del ancho de pulso. Eso implicaría que el voltaje promedio sea igual a A voltios. Si en caso quiero variar el voltaje promedio de 0 hasta A voltios, tengo que variar el periodo, en este caso del tiempo de encendido. El módulo CCP tiene tres cosas muy importantes: que puede actuar como comparación, que puede actuar como captura y en este caso puede actuar como PWM. Y la última opción es la cual vamos a utilizar para nuestro propósito de regular la velocidad del motor. Primeramente hay que entender cómo funciona el PWM o cómo se origina todo eso. La patilla del DSPIC llamado RD0 va a brindar unos pulsos de esta manera, donde el periodo va a estar fijo y el ancho del pulso que está encendido va a tener que ser variado. Para que justamente se dé todo esto de acá, tenemos que tener en cuenta los siguientes registros. Son tres registros muy importantes. El primer registro hace referencia a un valor que tiene que ser cargado en software y que este valor define el periodo. El registro que está acá, OCXRS, es un registro que se carga en software y que también va a definir un valor llamado tiempo de encendido. Este registro llamado TMRY es un registro conocido como contador. ¿Cómo funciona todo esto? Este registro que está acá cuenta y comienza desde 0. Desde 0 luego va 1, 2, 3, así. ¿Qué pasa acá? Dentro del DSPIC30F4013, exclusivamente dentro del módulo CCP, este registro que está acá con el registro TMRY se compara cuando el valor de este contador
es menor que el valor que está acá, entonces en el pin RD0 va a estar a 5 voltios. Cuando el registro TMRY, que es el contador, supera a este registro, automáticamente la apatía RD0 se conecta a 0 voltios. ¿Hasta dónde va a estar 0 voltios? Hasta que llegue al registro PRY. Automáticamente este contador se coloca a 0 y comienza de nuevo su cuenta. Entonces yo preguntaría, ¿qué tendrían que hacer para que regulen este tiempo de encendido? ¿Cómo haría para que el tiempo de encendido sea más pequeño? Para hacer ese propósito tendríamos que regular el valor de este registro. ¿Qué quiere decir? Este registro, si lo colocamos más abajo, por ejemplo en toda esta línea que está abajo, entonces se va a reducir el ancho de pulso. Si queremos incrementar este valor, tenemos que incrementarlo, ¿no? Algo muy importante, que este valor de registro solamente puede ir desde 0 hasta el valor denotado con la letra o con el nombre PRY. Ahora, en la configuración del PWM en el DCPIC30F4013, como le dije, hay 3 registros muy importantes. El primer registro hace referencia al periodo del PWM, el segundo hace referencia al tiempo en el cual el pin RD0 está en voltaje alto y el registro TMRY es un contador. Ahora, ¿qué cosas son las letras X y la letra Y? La letra X hace referencia al módulo. ¿Por qué digo que es el módulo? Porque si nosotros volvemos a la distribución de patillas, observamos que existen 4 patillas que ofrecen ese módulo. O sea, son módulos independientes. Debemos especificar a qué módulo nos estamos dirigiendo. Eso también lo pueden ver en su descripción del contenido de periféricos que está en el DCPIC30F4013, y lo pueden ver acá. Existen 4 módulos CCP, entonces debemos especificar uno de ellos. ¿Y cómo lo especifico? Simplemente reemplazando 1, 2, 3 o el 4. En este caso estoy haciendo uso del módulo 1. Si quiero hacer uso del módulo 2, simplemente cambio el 2 y hago la misma configuración. Acá es algo muy importante. El registro PRY, en sí Y se reemplaza por cualquiera de estos valores. Solamente puede ser el 2 o el número 3. ¿Qué es el 2 o el número 3? Hace referencia al temporizador. Es decir, este periférico hace uso del temporizador llamado Timer 2 o Timer 3. Tenemos que especificar qué temporizador vamos a usar, porque este valor que está acá, o este registro contador, tiene la función de justamente contar. Pero para elegir cuál va a ser dicho registro, tenemos que especificar si va a ser el Timer 2 o el Timer 3. El objetivo va a ser que por la apatía llamado OC1 brindemos la siguiente señal PWM, donde el periodo hemos visto quién lo define, el ancho del pulso también hemos visto quién lo define. Algo muy importante es el concepto de ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo expresa en porcentaje el tiempo en el cual la señal estuvo encendido con respecto al periodo total. ¿Y para qué me interesa el ciclo de trabajo? Porque recordemos que el voltaje promedio se calcula mediante el ciclo de trabajo multiplicado por el voltaje que se presenta cuando la señal está encendida. En este caso va a ser 5 voltios multiplicado por este factor. Este factor que se encuentra acá se llama ciclo de trabajo. Con el fin de poder incrementar la velocidad en el motor DC, tendría que ofrecer un voltaje mucho mayor en sus terminales. Si en caso quiero disminuir la velocidad, tendría que disminuir el voltaje. Para que todo ello se pueda hacer de forma controlada, justamente voy a recurrir al PWM, pero no voy a enlazarlo directamente, sino tengo que hacer uso de un driver. Para el funcionamiento de este driver, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que alimentar en estas dos entradas con un voltaje quizás de 12 voltios. Internamente este módulo tiene un regulador que hace que en esta tercera entrada salga 5 voltios ya. Este voltaje que nosotros vamos a conectar en estas dos, acá va a ser positivo y acá va a ser tierra, va a ser justamente en relación a la carga, es decir, en relación al motor. Independientemente van a haber otras patillas, que son los pines de control, y hay un pin enable. Eso me van a permitir a mí conectar directamente al DCPIC30F4013. En este caso, esta interfaz
son TTL, o sea 0 o 5 voltios. Está aislado de la carga. La carga, que puede ser esto de acá, estos dos terminales, pueden conectarlo en cualquier sentido. El sentido de giro lo vamos a controlar justamente brindando algún tipo de código en estos pines de entrada o pines de control. Ustedes pueden también hacer uso del canal B. También van a ver otros pines relacionados para el canal B. Yo solamente voy a utilizar un solo canal porque tengo un motor. Dicho motor se va a conectar a estos dos terminales. Acá conectamos el voltaje que queremos a la cual va a operar dicha carga. Y bueno, con el pin Enable es donde yo voy a regular, haciendo uso del PWM, voy a regular cuánto es el voltaje promedio que va a caer en la carga, que es el motor. El voltaje promedio que va a caer en la carga, que es el motor, va a ser igual a los 12 voltios que vamos a alimentar, multiplicado por el tiempo de encendido, sobre el periodo de señal PWM. Entonces, si yo quiero regular cuánto de voltaje va a caer en el motor, solamente tengo que variar el tiempo de encendido, el tiempo para el cual la señal PWM se encuentra en estado de 5 voltios, ¿no? Recordemos que dicha señal PWM lo va a ofrecer la patilla denotada con la letra OC1. Sabemos que todos estos pines son 5 o 0 voltios. Este pin OC1 se va a conectar al pin Enable en A. Estos pines determinan cuál es el sentido de giro, sentido horario o sentido antihorario. Y por el pin Enable voy a regular la velocidad, en este caso del motor. La pregunta ahora sería, ¿cómo yo determino el periodo de PWM? Acá está la fórmula. ¿Cómo pueden acceder a dicha fórmula? Tienen que hacer uso del datasheet en la sección 14 en relación al periférico Output Compare. Acceden a la parte donde dice modo de operación y van a identificar que en el módulo PWM les va a expresar dicha fórmula. Para que uno pueda saber usar esta fórmula, tiene que entender lo siguiente: elegir acá en la parte izquierda cuál es el periodo que tú deseas de la señal. Puede ser 1 microsegundo, 10 microsegundos, 100 microsegundos, el valor que tengas en mente. Pero ese valor que tengas en mente va a estar atado a una restricción, que es el valor que va a tener PRY, el valor que va a obtener el preescalador asociado a un temporizador y el valor de tu periodo de ciclo de instrucción. Sabemos que cada registro es de 16 bits. Si tú eliges un valor, por ejemplo, en el PWM, que hace que el registro, no sé, valga, por ejemplo, 200.000, sabemos que con 16 bits no se va a poder representar dicha cantidad, entonces no vas a poder cumplir el periodo que tú deseas. Entonces tienes que saber elegir el periodo y también saber jugar con el valor del preescalador. El valor de PRY, que en este caso van a ser PR2, porque estamos haciendo uso del timer 2, se calcula simplemente despejando todas estas variables. Este periodo de ciclo de instrucción lo determinamos haciendo uso del... Como ejemplo voy a hacer uso de una frecuencia de 1000 Hz o de 1 kHz. Eso se traduce en un periodo de 1000 microsegundos. Para poder determinar cuánto valen los registros correspondientes al PRY y al preescalador, tengo que hacer uso de la fórmula. Antes de ello tengo que determinar cuánto vale la frecuencia de ciclo de instrucción. Tengan en mente de que yo tengo a la mano un oscilador de 10 MHz y estoy haciendo uso del PDL que sea igual a la unidad. Eso me resulta que la frecuencia de ciclo de instrucción es igual a 2.5 MHz y el periodo de ciclo de instrucción es igual a 0.4 microsegundos. Entonces, reemplazando esos valores en el registro PR2 asociado al periodo del PWM, encontramos que el valor es 2499. Para realizar todo esto tenemos que ir al programa MPLAB XID. Accedemos al software MPLAB XID y a continuación creamos un nuevo proyecto. Le damos clic en Next. A continuación elegimos el DCPIC 30F4013. Le damos clic en Simulador. Elegimos el compilador XC16 y le damos ahora en Guardar. Voy a apuntar a esta carpeta. Obviamente está vacío y voy a darle clic en Open. Acá creo el nombre del proyecto llamado DCPIC 30F4013-PWM. Le damos en clic en Finalizar y vamos a tener en la parte izquierda del proyecto.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle clic en Hidden Files, creamos un archivo cabecera llamado, por ejemplo, reloj. Acá lo que yo voy a hacer es simplemente establecer la frecuencia de ciclo de instrucción denotado con la siguiente directiva llamada default F6 2.5 MHz. 2.5 MHz sería así, 25 por 10 a la 5, ¿no? 2.5 MHz. Una vez que ya realicé eso, lo que voy a hacer a continuación sería cerrar, le pongo guardar, voy a darle clic en Source Files, un archivo principal, voy a colocarle un nombre llamado DCPI30F4013, PWM por ejemplo, o simplemente main PWM, le doy en finalizar. A continuación, una vez que ya creé el archivo, voy a hacer lo siguiente, voy a darle include, que es una directiva, voy a darle, a continuación vamos a escribir la directiva include, vamos a incluir la librería, en este caso el archivo reloj.h. Una vez que ya hice eso de ahí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir en source file de nuevo y vamos a crear un archivo csourcefile. Vamos a darle clic, por ejemplo, vamos a darle un nombre llamado, por ejemplo, config. Dentro de config lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a ir donde dice window, target memory views y vamos a configurar los bits del dispositivo. Elegimos que el tipo del oscilador es HS. Obviamente cuando ustedes elijan HS por sí solo, están indicando que el PLL vale la unidad. El perro guardián lo desactivamos y elegimos que el master clear esté habilitado. Perfecto. Le damos clic en generar código fuente, copiamos todo este contenido en nuestro archivo llamado config.c. Una vez que hemos realizado eso, le damos clic en guardar y solamente nos quedamos con el archivo principal llamado main pwm, pwm.c. Lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente, vamos a realizar todo el código que tiene que ver con controlar la velocidad del motor DC. Justamente para ello tengo que hacer lo siguiente, para hacer uso de los tiempos, tengo que incluir la librería libpic30. Listo. La siguiente función simplemente es para configurar los pines de entrada y salida digital, ¿no? Simplemente le he colocado este nombre. Como ya está declarado, más abajo lo que voy a hacer es definir. Y para definirlo tenemos que copiar lo mismo, pero en vez de colocarle punto y coma, le colocamos abrir y cerrar llaves. Lo mismo va a suceder con la función llamada input-init. Ustedes pueden colocarle cualquier nombre, ¿no? Una vez que ya tengo el cuerpo, en este caso encerrado por las llaves, para cada función respectivamente, vamos a colocar lo siguiente. Para entender qué es lo que hace esta línea de código, tenemos que ver la siguiente diapositiva. En esta diapositiva he realizado un pequeño esquemático en relación a cómo serían las conexiones del DCPI30F4013 y los pulsadores y el driver. Bueno, hay que entender que este driver es el L293, no es el driver que estoy utilizando o es el que voy a utilizar en la parte física, pero el funcionamiento básicamente es el mismo. Ahora simplemente me va a indicar el inicio del programa. Estos dos pulsadores van a servir para incrementar y decrementar el ancho de pulso del PWM en el pin RD0, es decir, en el pin OC1. El DCPI30F4013 ofrece 4 módulos CCP. Estamos haciendo uso de solamente el 1, ¿no? Entonces, este pin enable, que justamente está en relación al motor que se va a ubicar en el número 6, si en caso usan este integrado, hay que tener en cuenta que en este integrado ustedes tienen que alimentar, en este caso quizás con 12 voltios, que va a ser para la carga, para el motor, y 5 voltios para el chip. Estos 12 voltios es justamente para la carga. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y acá está por parte del PIC I3 los pines que tienen que conectar al DC-PIC, ¿no? Una vez que tengamos en mente este esquemático, vamos a continuar con el programa. Entonces, estas dos líneas de código establecen los pulsadores como entrada. El pin RD3 vemos que es el pulsador para el inicio del programa y así, ¿no? Este LED de acá es un LED indicador. Justamente cuando yo presiono este pulsador, este LED tiene que parpadear para que yo entienda de que el programa ya inició.
Y esto de acá justamente son los pines para el control del sentido de giro. Ya hemos establecido qué es lo que hace la función input-init. Ahora falta establecer qué es lo que hace la función pwm-init. Esto de acá vamos a usarlo, o esta función vamos a usar con el fin de inicializar el pwm. Y para inicializar el pwm tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que establecer cuánto valen los siguientes registros. Como nuestro objetivo era encontrar una frecuencia de 1000 Hz o un periodo de 1000 microsegundos, tenemos que obtener cuánto vale el registro asociado a ese periodo. Y nos dimos cuenta que dicho valor es igual a 2499. Tenemos que configurar los prescalers. Aparte de ello, tenemos que configurar cuánto va a valer el duty cycle. Si el registro PRY define el periodo de la señal PWM, que ya lo hemos determinado, la pregunta es ¿cómo yo determino cuánto vale el ancho de pulso? Este ancho de pulso lo va a determinar el registro OC1RS. ¿Por qué 1? Porque estamos eligiendo el módulo CCP1. Entonces, si quiero de que el ancho de pulso varíe, tengo que variar este registro. Todo esto de acá va a valer 2500. Es decir, este registro varía entre 0 y 2500. Donde 0 indica que va a ser 0 voltios y 2500 va a indicar que es 5 voltios. Un valor entre 0 y 2500 va a hacer referencia a un valor que va a ser intermedio, ¿no? Eso va a determinar el ancho de pulso. Entonces vamos a ir al programa, vamos a definir esto en esta función. Acá podemos observar esta línea de código que van a hacer referencia a la configuración del PWM. Para ver cómo funciona o cómo se genera dicha señal PWM, pasemos a ver este diagrama de bloques. Bueno, internamente hay un comparador que compara el valor que almacena el registro contador del timer, ¿no? En este caso del timer 2. Para seleccionar qué timer vamos a usar, tenemos que hacer uso de este bit. Este bit que se encuentra ubicado en el registro llamado OCXCON, selecciona qué temporizador vamos a usar, entre el 2 o el número 3. Ahora, ese valor que almacena dicho registro, dicho contador, se compara con el valor que hay en el duty cycle. El duty cycle lo cargamos haciendo uso del siguiente registro. Entonces, cuando el valor del temporizador o del contador es igual al del registro, por este pin que está acá, se va a generar un valor de 0 voltios. Cuando este valor es mucho mayor que el registro, acá va a haber 5 voltios. Entonces, para regular este ancho de pulso debemos cambiar el valor de registro. En el programa lo que he hecho es lo siguiente: he configurado que el pin RD0 se encuentre como salida, es en este pin donde está ubicado el OC1. He elegido el valor del PR2 igual a 2499, eso lo hemos calculado en la diapositiva. Establecemos el contador a 0, elegimos al inicio un duty cycle de 0, es decir, que no salga nada, solamente salga 0 voltios, y ahora vamos a elegir el modo PWM, es decir, en el datasheet, si accedemos al registro OCXCON, hay unos bits llamados OCM. Esos bits OCM establecen en qué modo queremos trabajar, en modo PWM, modo comparación o modo captura. Como queremos modo PWM, podemos elegir ambas opciones. Vamos a elegir la opción que está aquí abajo, 110. Elegimos 0 binario 110, es decir, modo PWM. Elegimos qué temporizador vamos a usar, el timer 2. ¿Y cómo me doy cuenta que es el timer 2? El mismo registro OCXCON en el bit OCTCL selecciona qué temporizador vas a usar para la comparación. Vamos a seleccionar el timer 2, coloco esto a 0. Ahora, el timer 2 en el DCPIC puede trabajar como 32 bits. Vamos a hacer uso del timer 2 en modo 16 bits. Para hacer eso tenemos que acceder al registro T2CON y en el bit T32 le colocamos 0. Según la diapositiva, habíamos calculado el valor de PR2 es esto de acá, siempre y cuando el prescaler sea igual a 1. Entonces, para que sea igual a 1, tenemos que seleccionar esta combinación. Esta combinación de 0, 0 la elegimos en el registro T2CON. Elegimos la fuente TCI. ¿Qué quiere indicar la fuente TCI? Indica de que para que incremente el timer 2 en una unidad debe pasar un ciclo de instrucción. Elegir que la fuente
por la cual incrementa el temporizador sea o provenga del periodo de ciclo de instrucción, hacemos uso de este bit y lo colocamos a 0. Con este bit que está acá, con esta línea de código, iniciamos el conteo, ¿no? Y todo esto de acá va a estar dentro de la función void pwminit. Entonces ya tenemos la función pwminit y la función void input init principal. Y a continuación vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vamos a leer el pulsador, ¿verdad? Este pulsador supuestamente inicia el programa. Entonces dentro del void init lo que voy a hacer es llamar a la función que se llama input init. ¿Cómo lo voy a llamar? Simplemente con la siguiente línea de código. A continuación vamos a leer el pulsador, ¿no? Leer el pulsador asociado a la apatía RD3. Como le dije, esto de acá inicia el programa. Entonces para iniciar el programa voy a hacer lo siguiente. Voy a ingresar un bucle while 1, o sea, un bucle infinito, en la cual dentro voy a leer el pulsador. ¿Qué quiere indicar esto? Que mientras yo no presione nada, yo me voy a quedar atrapado acá. O sea, no voy a salir. ¿Qué pasa cuando yo presiono el pulsador? Ingresa a esta condición if. Cuando suelto, se prende el LED y dura un segundo. Es como un indicador. Pasado 200 milisegundos del encendido del LED, lo que voy a hacer es cortar el bucle más cercano. Y el bucle más cercano es el bucle while. Es decir, cuando yo me encuentro en esta línea de código, es porque yo ya sé que he presionado el pulsador que se encuentra acá. Después de esta parte de acá, voy a colocar otro bucle while, que esto ya va a hacer referencia a todo el programa, ¿verdad? Entonces, hago uso de otro bucle while 1. Y lo que voy a colocar acá es lo siguiente. Como les dije, con un pulsador lo que voy a hacer es incrementar la velocidad y con otro pulsador voy a disminuir. Y cuando uno de ellos ha sido accionado, incremento y cuando el otro tengo que decrementar, ¿no? Entonces, para hacer eso de ahí, hacemos lo siguiente. El bucle, antes de ingresar al bucle while que está acá, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a inicializar el pwm, o sea, configurar todo ello. Luego vamos a colocar en los pines que está acá 1 y 0, solamente para definir un sentido, que quizás ese es el sentido horario. Tomando como objetivo que cuando yo presiono este pulsador incremente la velocidad, la cosa es determinar cuánto va a incrementar. Vamos a suponer que incremente por cada pulso el 10%. Es decir, si acá estaba a 0 de velocidad, que incremente en 10%, luego otro 10% y así hasta llegar al 100%. Y con este pulsador que se encuentra en la parte derecha, que decremente en 10%. Entonces, para hacer eso de ahí, tenemos que primeramente identificar cuánto vale 10%. Si suponemos que 100% equivale a ¿cuánto? Equivale al registro PR2 sumado más 1, que es en sí 2500. Esto equivale al 100%. El 10% equivale a 250. Con este propósito, yo he definido una variable global llamada cont del tipo entero. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Con el condicional if que se encuentra acá arriba, identificamos cuando el pulsador RD2 ha sido accionado, ¿no? Si en caso ha sido accionado, incrementamos en un 10%. Incrementar en un 10%. Ahora, ¿qué pasaría si contador o la variable con es mayor o igual que el periodo? Entonces, recordemos que este de acá es el máximo valor posible. Tenemos que definir un límite superior, que justamente hace referencia al periodo del PWM. Y luego, una vez que tengamos esto en mente, cargamos este valor al registro OC1RS que define el Duty Cycle. Duty Cycle, ¿no? Lo mismo sucede para el otro pulsador, con la excepción de que ahora va a decrementar en 10%, ¿no? Acá menos 10% sería, ¿no? Menos 10%. Ahora, ¿qué pasaría si el número se convierte en número negativo? Lo colocamos a 0, es decir, colocamos un límite inferior. Y luego cargamos y listo, ¿no? Y ahí acabaría el programa. Esto sería todo el código para hacer uso del PWM y variar el ancho de pulso mediante dos pulsadores. Acá vamos a ver una repasada rápida de todo lo que hemos hecho. Hemos establecido dos funciones, una para la configuración de los puertos de entrada y salida digital y otra para la configuración del PWM y del temporizador, ¿no? Y acá en la parte que está
en la función principal, llamamos a la configuración de puertos de entrada y salida digital, ingresamos un bucle while solamente para determinar cuándo el pulsador de inicio del programa ha sido presionado. Una vez que ha sido presionado, nos vamos a la parte de acá, llamamos a la función de inicializar el PWM. Con esta línea de código le indicamos un sentido de giro al motor a través del driver e ingresamos un bucle infinito, ¿no? A un bucle infinito donde vamos a actualizar el valor del PWM cuando se ha presionado un pulsador o el otro. Si es el caso, el pulsador ubicado en el R2 se incrementa el 10% y en el otro caso decrementa en 10%. Adicionalmente también hemos definido los límites superiores e inferiores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cargar el programa. Vamos a primeramente compilar. Esperamos a que compile el programa. Y podemos observar que la compilación ha sido exitosa, ¿no? Ya se generó el archivo hexadecimal, que lo podemos ver acá, con este mismo nombre de proyecto. Vamos a importar el archivo hexadecimal. Ubicamos donde dejamos el proyecto. En este caso yo lo dejé en esta carpeta. Acá está el proyecto. Le damos clic en This y vamos a darle en importar este archivo hexadecimal. Le damos clic en Write. A continuación debemos esperar a que cargue el código, ¿no? Una vez que ya cargó el código, vamos a pasar al funcionamiento del circuito. Entonces lo que vamos a hacer a continuación va a ser energizar el PIC 3. Vamos a energizar el circuito. Solamente estamos usando ahora el PIC 3 como fuente de alimentación de 5 voltios. Como les dije, el primer pulsador es para hacer uso del inicio del programa. Vemos que el PWM es 0 porque todavía el programa no inicia. Con este pulsador encendemos el LED un segundo y luego el programa ya inició. Para poder cargar un valor de duty cycle o de ciclo de trabajo diferente del 0, tenemos que hacer uso de estos dos pulsadores. Ahora, el primer pulsador, como les dije, hacía referencia a incrementar el PWM en un 10%. Vamos a observar eso en el osciloscopio. Vemos que incrementó en un 10%. Voy a presionar de nuevo. Vemos que incrementa, ¿verdad? Hasta llegar al 100%. El 100% hace referencia cuando todo va a ser 5 voltios. Y acá podemos observar que es 5 voltios en la gráfica, ¿no? 5 voltios. Si quiero decrementar el valor, simplemente hago uso del pulsador que se encuentra acá abajo, ¿no? Este pulsador decrementa ese valor hasta llegarlo a 0 voltios, o es decir, a un duty cycle de 0. Con este incrementamos, con este decrementamos. Para poder observar todo esto, hemos utilizado una carga, que es un motor DC. Para justamente manejar este motor DC, hacemos uso de este driver, que está basado en el integrado L298. Vemos su disipador. Este módulo lo pueden encontrar en cualquier tienda electrónica. Algo muy importante de todo esto es estos dos pines de acá, que justamente son para la carga. Podemos observar que es para la carga. Pueden colocarlo en cualquier sentido, porque al fin y al cabo, ¿no?, va a determinar en qué sentido va a girar el motor. ¿Y cómo ustedes determinan en qué sentido gira el motor? A través de los pines llamados IN1 e IN2, que están ubicados con los dos cables naranjas. El cable verde que ustedes pueden ver acá es para el PWM, ¿no? Es lo que va a controlar el PWM. Y lo conecto al osciloscopio. Esto de ahí se va a poder observar en la gráfica, ¿no? Ahora, entonces, para variar la velocidad de este motor, tengo que hacer uso de una fuente externa. Acá tengo una fuente externa y luego he colocado 12 voltios. Una vez que yo presiono esto de acá, voy a colocar que el PWM o que el ancho de pulso sea 0, con el pulsador que se encuentra acá. ¿Ya? Y lo que voy a hacer a continuación va a ser encender la fuente, ¿no?, que está a 12 voltios. Está a 12 voltios. Entonces, como está a 12 voltios, voy a encender. Obviamente de que ya lo estoy energizando. ¿Y por dónde estoy energizando? Por estos dos cables. Por estos dos cables se energiza esa fuente, ¿no? Tengan cuidado en conectar. La tierra está en el medio. Es más, ustedes pueden hacer uso de la tercera entrada como fuente de 5 voltios. Porque internamente hay un regulador a 5 voltios. Entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser modificar el ancho de pulso, ¿no? Para modificar el ancho de pulso tengo que hacer uso de este pulsador. Eso se va a ver en la gráfica y también se va a ver cuando el motor encienda, ¿no? Podemos observar que el ancho de pulso ha incrementado en un 10% y lo podemos ver en el motor, miren.
El motor gira, o el eje del motor gira a una velocidad que es baja, porque justamente el voltaje que le está cayendo es la décima parte de 12 voltios, que sería 1,2 voltios. Si en caso quiere incrementar la velocidad del motor, tendría que incrementar el ancho de pulso. Para incrementar el ancho de pulso, tendría que presionar este botón. Vemos que el motor empieza a girar mucho más rápido. Gira mucho más rápido, que ya ni se ve el giro. Gira mucho más rápido. Es porque justamente le está cayendo más voltaje. Aproximadamente el 20% de 12 voltios, que sería 2,4 voltios. Si incremento, obviamente que va a girar mucho más rápido, ¿no? Hasta llegar al 100%, que sería cuando caen 12 voltios directamente al motor. Si en caso quiero disminuir la velocidad, hago uso del siguiente pulsador, presiono, poco a poco va a estar disminuyendo la velocidad del motor, ¿no? Porque justamente a medida que yo disminuyo el ancho de pulso, disminuye el voltaje que cae al motor. Acá podemos observar que cuando yo coloco un ancho de pulso muy pequeño, vemos el movimiento que es muy lento, ¿no? Es porque justamente el ancho de pulso es casi del 10%. Poco voltaje cae, que el motor gira muy lento. En cambio, si coloco acá incremento la velocidad, como que incrementó, si incremento la velocidad es porque he incrementado el ancho de pulso, ¿no? El código en relación a este programa lo voy a dejar en mi repositorio de GitHub para que lo puedan descargar. También el esquemático. Lo que habíamos realizado en el circuito era que en esta parte de acá conectábamos al motor. Estos dos pines eran para alimentación. Yo coloqué 12 voltios acá y acá el tierra. Y en esta parte de acá ustedes pueden sacarle 5 voltios, porque internamente hay un regulador a 5 voltios. El mismo funcionamiento de acá, pueden colocar otra carga, pero para que ustedes controlen el sentido de giro y la velocidad de este motor, tendrían que hacer uso de estos 3 pines que están acá. Acá hay 3 pines, ¿no? El primer pin está asociado al enable. Los pines están asociados a la configuración del sentido de giro de un motor DC. Y este es el driver L298. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado el video, no olviden de suscribirse y compartir el video. Estaré subiendo más contenido en relación a la programación de controlador digital de señales, haciendo uso del entorno de desarrollo MPLAB XIDE. Bueno, me despido y nos vemos en el próximo video. Gracias.